Junio de 2010, Caja Segovia firma el protocolo inicial para su integración en el proyecto bancario que promueve Caja Madrid, la futura Bankia, y a finales de ese año la fusión es un hecho. Es entonces cuando se toman las últimas decisiones sobre las retribuciones de quienes dejarán de ser altos directivos de la entidad. En septiembre de 2011, UPyD denuncia el reparto de estas cantidades millonarias, 33 millones de euros. Una denuncia que ya llevó a los responsables del Comité de Retribuciones a declarar ante el juez. El caso, que llegó a estar archivado, hoy vuelve a estar abierto y habrá juicio oral. Hoy en Zoom Segovia, el caso de las prejubilaciones. Pocos meses después de la firma del primer protocolo, en septiembre de 2010, la Asamblea de Caja Segovia aprueba la integración en el grupo encabezado por Caja Madrid. La mayor entidad financiera de España, incluso superior a los dos grandes bancos BBV y Santander desde el punto de vista comercial. La locomotora, magnífica locomotora de un gran tren, siga confiando en nosotros, pues nosotros seguimos siendo Cajas, porque aquí queremos hacer las cosas, insisto, de una manera respetuosa, incluso yo diría que cariñosa. En enero de 2011 se aprueba el traspaso de activos y pasivos a la nueva entidad y se prejubila el director general, Manuel Escribano. Le sucederá Miguel Ángel Sánchez Plaza, que asiste al estreno de Bankia, pero no está más de 6 meses en el cargo. Abrazos, sonrisas, parabienes y felicidad en este y otros actos, como el de la salida a bolsa, que empiezan a desvanecerse cuando en noviembre de ese año UPyD denuncia el plan de prejubilaciones del equipo directivo. Todos los miembros del comité de dirección se han asegurado sus jubilaciones millonarias a través de un seguro con la compañía Caser de 30 millones de euros. Unas cifras que los propios miembros del Consejo de Administración dicen desconocer, aunque las aprobaron, y que piden que se hagan públicas. Yo solamente hago el paso en el ámbito del Consejo de Administración, que no tengo mi responsabilidad, y viceversa, solo allí. El que se salga de ahí se sale mal. Hay una ley de secretos que ampara el secreto y obliga, por consiguiente. Yo he informado, después de una adecuada información del Gabinete Garrigues, a todos los consejeros del Consejo de Administración, pero la limitación de la información en el Consejo, ni siquiera a la Asamblea, mucho menos a la sociedad. En noviembre de 2013, la Fiscalía pide que declaren ante el juez los miembros de la Comisión de Retribuciones y todos los integrantes del Consejo de Administración. Solo comparecen los primeros. En enero de 2014 desfilan ante el juez el presidente de la entidad, Atilano Soto, los vicepresidentes Elena García Gil y Manuel Agudíez, el director general Manuel Escribano, el secretario general Antonio Tapias y unos meses después el director de Recursos Humanos Enrique Quintanilla. Sostienen que el plan de prejubilaciones se hizo con arreglo a la ley y con transparencia y que aunque las cantidades puedan provocar envidia o escándalo, no hay delito y que se acogían al mismo plan que el resto de trabajadores. No quiero calificar, pero a mí siempre me han dicho que una media verdad nunca es verdad, ¿vale? Tampoco voy a hacer la otra calificación despectiva de la afirmación. Este es un acuerdo, un sistema de prejubilaciones de directivos que se montó a raíz, ¿vale?, de unas ofertas que el Consejo de Administración aprobaba para los trabajadores de Caja Segovia. Fueron unas jubilaciones que se fueron produciendo desde el 2005 hasta el 2008, ¿vale? La última prejubilación en ese tipo de prejubilación de los trabajadores, no de directivos, fue en el 2008, y además ni siquiera coinciden con lo aprobado para los directivos. Es decir, cuando el Consejo aprueba en el 2006 que este plan de prejubilación para los directivos sea del 74,7, creo recordar, % de su retribución anual, hablan de que es una retribución equivalente, pero no es exactamente la misma. Los empleados, cuando se jubilaban o se prejubilaban, su indemnización o su retribución por esa prejubilación correspondía al 80% de la retribución pensionable y al 50% de la no pensionable. Nosotros lo que le estábamos pidiendo a los directivos desde el 2010-2011 es que se fueran en las mismas condiciones que nosotros estábamos negociando para el resto de trabajadores en la integración, con el ERE del 2010. De haberse ido en las condiciones del ERE del 2010 de Bankia
al sistema que se fueron, habría un ahorro medio de más de 800.000 euros por directivo para Caja Segovia. Las declaraciones, que nunca afectaron al resto del Consejo de Administración, se realizaron ante el juez Jesús Marina, pero el titular del juzgado cambió varias veces, lo que alargó la instrucción. Roberto Niño decreta el archivo definitivo en junio de 2016. Porque no había normativa que regulase las prejubilaciones, la entidad tenía resultados positivos y tanto el Banco de España como la Junta habían dado el visto bueno. La Fiscalía apoya el sobreseimiento. Evidentemente, a la hora de valorar si existe o no la conducta delictiva, un elemento fundamental es que el Banco de España manifieste o no si hay irregularidad. Si hubiesen detectado alguna conducta irregular, hubiesen actuado a través del correspondiente procedimiento e impuesto la sanción. Hay que decir que todos los informes que constan en la causa ponen de manifiesto que no hubo irregularidad en la actuación de la entidad, de Caja Segovia. No es una cuestión ética o moral de la actuación de directivos, organismos, presidencia de la Junta, etcétera, o de la Caja. No olvidemos esto, que aquí el análisis que se hace de sus conductas es un análisis puramente jurídico y jurídico penal. Pero el caso da un giro cuando en febrero pasado la Audiencia Provincial revoca los argumentos y la decisión del juez del número 2 y abre la vía para la vista oral. Y señala a Atilano Soto, Elena García Gil y Manuel Agudíez como responsables de la decisión y Manuel Escribano, Antonio Tapias y Enrique Quintanilla, partícipes también, pero además beneficiarios de las prejubilaciones. El juez dice que con abuso de las funciones propias de sus cargos diseñaron en su propio beneficio y en perjuicio de la entidad un sistema de prejubilaciones exclusivo y separado del sistema general de los demás empleados, por importe de 17.190.000 euros, con cargo al ejercicio de 2010, en el que el beneficio neto fue inferior, de 16.600.000 euros. Dice también que había normativa europea sobre prejubilaciones, que el resto del Consejo de Administración no contó con la información y el tiempo suficientes para estudiar la propuesta y aclara que la depositaria de las posibles indemnizaciones sería la Fundación Caja Segovia, como heredera de la entidad y principal perjudicada. La defensa de la mayor parte de los acusados sostiene entonces que la Sala ha cometido en el auto errores garrafales. Inducidos a error por las acusaciones, pues han llegado a unas conclusiones que no se ajustan a la realidad. Pues ha incurrido en una especie de populismo judicial. Es evidente que son muy sustanciosas las cantidades que se están pagando mensualmente a estas personas por su prejubilación, pero eso no significa que tenga que ser delito. La opinión mediática obviamente afecta a los jueces, a los enjuiciantes. Yo quiero pensar que les afecta de un modo inconsciente, es decir, que les inclina de una manera irreflexiva a satisfacer las expectativas que tienen los ciudadanos que han leído una serie de noticias en la prensa. La única acusación imparcial, por definición, que es la Fiscalía, está ausente de este caso y ha confirmado la procedencia del sobreseimiento. No hay delito, es atípico el comportamiento, está fuera del Código Penal y en consecuencia no tiene sentido que se someta a unas personas a la pena de banquillo. Pero el procedimiento ya está encaminado al juicio oral contra los 6 encausados. Lo decreta el auto firmado el 18 de enero por la jueza Silvia Conde. Les acusa de presuntos delitos de apropiación indebida en su modalidad agravada y administración desleal. A Atilano Soto se le pide una fianza de 24,4 millones de euros, solidaria y conjunta con el resto, y entre 3 y 8 años de cárcel. Misma cantidad y misma petición de penas para Manuel Agudíez y Elena García Gil. Se les considera cooperadores necesarios, aunque ellos no percibieron cantidad alguna, como sí ocurre con los otros 3 acusados, miembros del equipo directivo. Manuel Escribano tendrá que responder también solidariamente de la fianza de 24,5 millones. La petición de penas va de 4 a 9 años. Y lo mismo para el exsecretario general de la entidad, Antonio Tapias, y el exdirector de Recursos Humanos. Se solicita fianza también a la aseguradora Caser, con quien se suscribió la póliza de seguro que garantizaba los cobros, como responsable civil 18 millones de euros, y al resto de miembros del equipo directivo que percibieron cantidades. Miguel Ángel Sánchez Plaza, exdirector general, 3.900.000 euros. Óscar Varas, exdirector de riesgos, casi 2,5 millones.
Juan Bautista Magaña, exdirector de Sistemas y Marketing, 1 millón. Juan Antonio Folgado, exdirector de Planificación y Estudios, casi otro. Y Malaquías del Pozo, exdirector de la Obra Social, 363.000 euros. Serían las cantidades percibidas hasta el momento. Estas se han venido pagando, según los informes que ha trasladado Caser, pues hasta fechas muy recientes. Y se trata de, si se tiene una sentencia favorable, pues de que se restituya todo lo que se ha cobrado y que no se cobre más de lo que pueda quedar por cobrar. El abogado de 4 de los acusados, Soto, Escribano, Agudíez y Tapias, en declaraciones a El Día de Segovia, considera impugnable la procedencia o improcedencia de unas fianzas que resultan arbitrarias y desmedidas. Señala que habrá que ver hasta qué punto los miembros del Consejo de Administración que no hayan recibido ningún tipo de pensión tengan que ser responsables civiles y quién es el perjudicado. Insiste en que no es la Fundación, sino Bankia. También advierte que deberán abstenerse los 3 magistrados de la Sala de Segovia, que fueron los que revocaron el archivo judicial, y venir otros 3 de otra audiencia próxima. Como acusación particular actúa la Fundación Caja Segovia, heredera de la entidad y directamente afectada por la supuesta administración desleal o apropiación indebida. Como acusación particular, la Confederación Intersindical de Crédito e Izquierda Unida. El fiscal, en este caso, no acusa. Se tendrán que sentar en el banquillo, tendrán que declarar, contestar a las preguntas de quien proceda, en este caso del Ministerio Fiscal no, las nuestras se negarán, pero seguramente que serán interpelados por los magistrados de la audiencia para esclarecer el fondo del asunto. Y el fondo del asunto no es otro de si se manipularon las condiciones para cobrar las prejubilaciones millonarias y si en todo caso estaba en condiciones económicas Caja Segovia de poder hacer frente a estos pagos, puesto que en ningún caso prevén los planes de jubilación que se puedan premiar malas gestiones. Lo valoramos positivamente porque es un pasito más para que se sepa la verdad, es un pasito más para que se haga justicia y un pasito más para que devuelvan lo robado o lo que se han llevado, eso habrá que decidirlo, pero evidentemente estas personas llevaron a la quiebra a Caja Segovia y fueron premiados con prejubilaciones millonarias. Por lo tanto, creemos que es un día importante para avanzar en, como digo, en que se haga justicia y que devuelvan ese dinero que se llevaron, que no les pertenecía, porque evidentemente si no tenía dinero la Caja de Ahorros, no tenían que haberse llevado esas prejubilaciones millonarias tan escandalosas. Si realmente hay una sentencia que ve ilícito, como nosotros consideramos que es así, que ha existido un ilícito penal, pues que se diga, y si realmente no ha habido un ilícito penal, pues también, pero pues que acabe pues un poco también porque cuando un proceso se inicia es importante que finalice. Es decir, creo recordar que las diligencias se abrieron en el 2011, ¿vale? Y nosotros llevamos personados desde el 2012. Eso requiere unos recursos económicos, de tiempo, de dedicación, de estudio, de análisis, de lectura, que bueno, pues que evidentemente al final agotan. Es un auto muy previsible en el sentido de que responde a las peticiones que ya por parte de las acusaciones se habían hecho hace tiempo. Era también inevitable porque la audiencia ya en su momento, hace un año, ordenó que continuara el proceso y en fin, aunque ha habido algunos recursos, pues el proceso ha continuado adelante y, en fin, yo lo valoro positivamente en la medida en que se abre ya definitivamente la última recta final del proceso. Hacemos una valoración, obviamente, más que positiva, porque nuestro objetivo desde que en 2011 nos personamos era que, primero, se viera a la luz este tema que nos habían pasado y que era suficientemente grave para la provincia de Segovia. Segundo, hemos estado luchando para que estas cantidades fueran devueltas. Y tercero, para que la justicia sea la que decida si hay una ilegalidad o no. Y lo que se ha demostrado es que con tesón, con empeño y con el apoyo de la ciudadanía, cualquier cosa que se propongan puede hacerse posible, cosa que ha ocurrido. Contamos ya con que tratarán de evitar por todos los medios en los escritos de defensa que tienen que hacer ahora que se llegue al fondo del asunto y tratarán de plantear nuevamente la nulidad de todo lo actuado. Vemos que poco a poco se va progresando y se va acercando la día de la celebración de la vista. Confiar en la justicia y sobre todo hacer varias lecturas. Y la más importante creo que es hacia la Fiscalía. Nos choca que un
procedimiento cuyo curso lleva 7 años y donde los propios jueces ven indicios de delito, que la Fiscalía se siga poniendo de lado, cuando lo más fácil creo que sería haber investigado por su cuenta y haber intentado tirar para adelante, aunque solo fuera para que un juez dictaminara si de verdad estaban en lo cierto o no. Creo que el que no se haya personado pues es decepcionante para la sociedad segoviana. Pues el papel de la Fiscalía en todos los procedimientos de este tipo pues es defender la legalidad e instar el cumplimiento del Estado de Derecho y de restitución de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Pero aquí no lo ha entendido hasta este momento y no esperamos que vaya a cambiar de postura, puesto que ya se preocuparon de decir que esta postura era mantenida por unanimidad de todos los miembros del Ministerio Fiscal de Segovia, que es del todo pues muy sorprendente. Una fiscalía que debe de estar para proteger el interés general, ¿vale? Vaya en contra de la opinión de 3 magistrados de la audiencia, donde además claramente argumentan por qué ellos entienden que haya un ilícito penal. Me sorprende mucho que una fiscalía, después de haber leído y entiendo que estudiado y madurado ese auto, siga manteniendo que no hay ilícito penal, con lo cual muy sorprendido porque ahora las defensas se están acogiendo no a que no haya ilícito penal, sino a que desmontar que la Fundación Caja Segovia no sea acusación particular, ¿vale? Es decir, que no sea un perjudicado para desmontar el juicio y que el juicio no se celebre. Sería discutible, porque así ha pasado en el caso del Torreón y lo estamos discutiendo en el Tribunal Supremo, aunque ellos cuentan con que sería una inmediata retirada del asunto de la jurisdicción. Al no haber acusación del Ministerio Público, la doctrina Botín podría aplicarse de no considerarse legitimadas ni las acusaciones populares, por no ser directamente afectados, ni la acusación particular, la de la Fundación. De hecho, la defensa de los acusados sostiene que no es la heredera de la Caja. Ya la audiencia se manifestó en ese sentido, dando por hecho que la heredera natural de Caja Segovia era la Fundación y, por tanto, que la Fundación es la que debe ser, en su caso, beneficiaria de la posible responsabilidad civil, ¿no? Nos parece que si hay alguien que tiene o que debe ser beneficiario de una posible responsabilidad civil, si es que lo hubiere, pues es la Fundación, que es la heredera natural de Caja Segovia, incluso que ha sido... la Fundación no es una creación nueva, sino que es una transformación de lo que era la entidad. La acusación particular la está manteniendo y con firmeza, y salvo que haya alguna sorpresa, que tampoco lo sería tanto, pues la mantiene con mucha firmeza y con total convicción. Tiene que velar por los intereses suyos y de los segovianos. Percibir la Fundación 52 millones, de nuestro punto de vista, o casi 52 millones, nuestro punto de vista es que tendría que ser suficientemente bien gestionada para devolver la obra social que en su día hacía Caja Segovia, porque es muchísimo dinero y la provincia lo necesita. Entonces, creo que luchará con todo lo que tenga delante la Fundación. Yo aclaro que la Fundación no está ahí por un tema de intentar obtener unos ingresos económicos derivados del proceso. Sencillamente nosotros nos hemos mantenido ahí en esta postura desde el principio, aunque ha sido una postura discreta, porque hemos querido hacerlo respetando el principio de presunción de la inocencia y evitando juicios paralelos, pero con esa discreción hemos estado manteniendo la acusación, porque pensamos que este proceso debería terminar en un juicio y que una autoridad imparcial como es el Poder Judicial determinase efectivamente si ha habido una actuación correcta o ha habido una actuación abusiva en este asunto. En el auto
UPyD, que interpuso la denuncia original en 2011, ya no está personado en el caso como acusación popular, por falta de fondos para costear el procedimiento. Lo intentaron a través de un crowdfunding con el que no consiguieron la cantidad necesaria, pero sí lo suficiente para financiar un informe pericial que fue incorporado a la causa por la Fundación Caja Segovia en su recurso contra el archivo del caso y que consideran clave en la reapertura. Ese informe, elaborado por Arias y Alastrue, señala que la situación financiera de Caja Segovia en el año 2010 había sufrido un importantísimo deterioro patrimonial, que la información contenida en las actas de las reuniones carece de referencia numérica al cuánto de retribución se aprueba y no prueba la existencia de una información suficiente y un debate adecuado, que hay una sincronía casi perfecta entre la previsión de la integración en Bankia y la adopción de los acuerdos de la Comisión de Retribuciones y del Consejo en beneficio de los directivos afectados por planes de prejubilación, que se van adaptando para el aseguramiento de los cobros pretendidos ante situaciones fácticas evidentes, y que los acuerdos adoptados en 2008 y 2010 sobre el plan de prejubilaciones dejan sin efecto en su integridad los objetivos anunciados por el mismo en 2006 para convertirlos en un blindaje del equipo directivo. Partido Popular y PSOE han ocupado buena parte de los puestos en el Consejo de Administración y al frente de los órganos de decisión. Nombres históricos de la política provincial como Atilano Soto o Manuel Agudíez, hoy ambos suspendidos cautelarmente de militancia. No es ni un hecho aislado, porque creo que ha pasado en todas las cajas. En algunas cajas ha habido el tema de prejubilaciones y también ha habido a nivel nacional en diferentes comunidades autónomas este tipo de procedimientos judiciales y que bueno, la justicia dirá lo que tiene que ver sobre este asunto. Hay una diferencia entre las personas de la apertura de juicio oral del juez. Por un lado, hay unas personas que son las que se llevaron, los altos directivos que se llevaron unas cantidades cuantiosas económicamente hablando de la extinta Caja Segovia, y por el contrario, y enfrente, se encuentran también otras personas que son las que tomaron las decisiones en el Consejo de Retribuciones de la Caja, que también en este caso están imputados. Yo creo que es diferente una cuestión a otra. Desde luego yo no voy a ser nadie que siquiera se le plantee exonerar a nadie de lo que son las cuestiones judiciales, pero bueno, creo que sí que hay una diferencia entre unas cuestiones y otras. Vamos a ver si está bien hecho o no lo que hayan hecho y que diga la justicia lo que tenga que decir. Pero vamos, en este tema, no sé, no voy a decir más, porque que hay mucha gente poniéndose medallas que no le corresponde. Atilano Soto, presidente de la Diputación durante 12 años, y Manuel Agudíez, ex senador e histórico dirigente socialista, han sido suspendidos de militancia. Según los estatutos, desde que se abre juicio oral, automáticamente se queda en suspenso. El mismo viernes, pues por vía correo electrónico, yo también hablé con él y me lo reafirmó cuando hablé con él. Pidió, sin tener que el partido tomar ninguna iniciativa, ninguna decisión, tomó él la decisión de pedir la suspensión cautelar de militancia mientras esté en esta fase. Recuerdo que desde luego el Partido Socialista en esto siempre es muy firme, ¿no? Desde luego tenemos un código ético y tenemos una serie de normas internas que así lo atestiguan. En este momento pues ya ha dejado de ser militante y de luego, bueno, pues una vez que se acabe el proceso judicial, depende de lo que suceda, pues el partido tomará una determinación u otra. De fondo, la comisión de investigación creada en las Cortes para saber qué pasó realmente con Caja Segovia y Caja España, solicitada por Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida, ECUO, que ha visto rechazadas la mayor parte de las comparecencias solicitadas. 4 de cada 5 comparecientes que pedíamos Izquierda Unida han sido rechazados. El Partido Popular y el Partido Socialista veían en esta comisión de investigación algo que podía atentar contra sus intereses partidarios porque podía desvelar y podía sacar a la luz el comportamiento de estos partidos en los consejos de administración. Y por lo tanto el Partido Popular y el Partido Socialista han pactado para evitar esta situación. Parece evidente que lo que no se quiere es profundizar y que lo lógico sería, en lugar de que hable simplemente Herrera, que hablen las personas que realmente lo llevaban en la consejería y, lógicamente, quienes estaban en los consejos de administración, que eran quienes votaban. Y lo sorprendente es que, quitando a presidentes y directores generales, los que estaban en los consejos de administración no se va a citar a ninguno. Se ve que a algunas formaciones políticas pues les interesa más hacer ruido con este asunto y no plantear
como se planteó en el Congreso de los Diputados, una situación homogénea, que parte desde la lógica que es, ante una situación de estas características, lo lógico es que los primeros tengan que dar explicaciones los representantes más importantes, primero, políticamente hablando en ese momento, y después de las propias entidades. Y una vez que los máximos representantes, los que tenían en primer lugar la decisión para determinadas cuestiones, pues planteen su situación, después de luego la comisión es soberana para, si es necesario, aclarar o llamar a otras personas. Una comisión que quiere poner luz sobre el proceso de integración que en principio iba a ser para fortalecer el músculo financiero en un nuevo mercado y que terminó en frustración. Una frustración que el presidente de la Fundación Caja Segovia cree que ha calado en la sociedad de tal forma que la apertura de juicio oral por las prejubilaciones, después de más de 6 años de instrucción, puede contribuir a cerrar la herida. Que termine de la forma que termine, pero yo creo que la Fundación, y pienso que toda la sociedad segoviana, pues está pendiente del resultado de este asunto, y cualquiera que sea la resolución final de la autoridad judicial, pues creo que va a servir para cerrar un tema que sigue abierto. Es una especie de herida que tiene la sociedad segoviana, derivada en gran parte de la frustración que ha supuesto para Segovia la pérdida de la Caja de Ahorros y Montepiedad. La obra social de la Caja ha sido durante años el orgullo de Segovia y su provincia. Ella hacía que llegase la cultura, la formación, el entretenimiento y el ocio a los pueblos más remotos y pequeños, haciendo de sus centros sociales lugares de encuentro y reunión para muchas actividades. Ahora, todo eso se ha derrumbado.